del ejército israelí. Pues Israel no se ha adjudicado el ataque, Camila, ocurrido el día de ayer, pero ya funcionarios del gobierno de los Estados Unidos e incluso fuentes ligadas a las fuerzas de defensa israelíes han dicho que el ataque sí fue coordinado por el ejército israelí. Hay que decir que hasta el momento hay 3.000 heridos y 12 fallecidos. Hoy siguen habiendo explosiones, no en Viper, sino en walkie-talkies de Hezbollah, que recordemos es un grupo político para algunos, un grupo terrorista para otros. Aquí lo importante es entender qué fue lo que pasó. Hezbollah habría comprado unos Vipers a una compañía taiwanesa. Esta compañía taiwanesa se llama Gold Apollo. Y al parecer, Camila, lo que se sabe es que en el traslado de Taiwán al Líbano habrían sido manipulados, habrían sido, digamos, trastocados por miembros del ejército israelí. Estados Unidos dijo el día de ayer que no tuvo nada que ver con esta operación, y la noticia de última hora es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá una reunión de emergencia el día viernes, reunión solicitada por Argelia para tratar y hablar de esto que se sigue viviendo el día de hoy. Pero aquí lo importante es saber qué fue lo que pasó y cómo se pudo ejecutar esta operación. A esta hora nos trasladamos a Israel, como usted bien decía, nos vamos para Tel Aviv, porque allá está Oleg Brot. Él es director de investigación, desarrollo e innovación de los laboratorios cibernéticos de la Universidad Ben Gurión, que además hay que destacar que nuestro invitado es un veterano de las fuerzas de defensa israelíes en la parte tecnológica. Mr. Brot, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Hi, thank you for having me. Mi primera pregunta va sobre qué es lo que él cree que pudo haber pasado el día de ayer y cómo se pudo haber hecho esta operación. Mr. Brot, it's still unclear what happened yesterday in Beirut, in Lebanon. But for you, how could be able that operation? So there are currently two main theories of how this or something like that could happen. Could have happened. Of course, we don't have all the details, and we are hearing what we can from the media, but two main theories emerged of what can make it possible. The first theory says that something caused the batteries to explode, or namely, someone has found a way how to cause a chain of events, of software events within the device that would eventually cause the battery to heat up and to explode. And this is currently looks like the less likely theory. The second theory, which is currently more likely, says that probably the supply chain of those devices and maybe other devices was compromised. And when we are talking about supply chain and cybersecurity, what we mean is there are many, many vendors that produce parts for a specific device. Some of them produce the batteries, some of them produce the electronics, some of them produce the plastics. Some of them are doing the shipping to the client, and probably some of them were compromised, and the assembly line had a security breach where some of the parts were replaced with some explosive material and the trigger that would detonate the device. Nos dice Gonzalo que bueno, que todavía hay muchas teorías de lo que pudo haber pasado, que no tenemos todavía todos los detalles y que de hecho allá en Israel pues están escuchando todas estas teorías a través de los medios, pero aunque hay muchas, hay dos que empiezan a tomar la mayor relevancia. La primera es que algo causó que las baterías explotaran, que de alguna manera se logró alterar el software y se logró sobrecalentar las baterías para que esto explotara, aunque esta parece ser la menos probable. Y la segunda es que hubo alguna alteración en la cadena de suministro de estos dispositivos y que en algún momento se vio comprometida, porque pues claro, hay varios productores y varios clientes que están participando en la cadena. Algunos hacen los plásticos, algunos hacen el interior técnico, las baterías, algunos hacen el envío, y que lo más probable es que en algún momento esta cadena se vio comprometida y pues ahí donde se pudo insertar algunas piezas que fueron reemplazadas para instalar algún tipo de material explosivo y pues el detonador que finalmente terminó causando que tanto hoy como ayer pues detonaran estos dispositivos. Nuestro invitado, el profesor Brot, es director de investigación, desarrollo e innovación de los laboratorios cibernéticos de la Universidad de Ben Gurión. Pero además, como lo decía Gonzalo, es veterano de las fuerzas de defensa israelí en la parte tecnológica. Y yo quiero preguntarle
si él se sorprendió con esta operación, si lo sorprendió como al resto del mundo ver la capacidad que tiene el ejército israelí de tener y de utilizar inteligencia para poder atacar al enemigo. Professor, the whole world is amazed by the capacity that the Israeli military forces have in technology to strike behind enemy lines. I wanted to ask you, were you surprised by this operation? Do you, regarding your knowledge on military operations and technology, for you, was this a surprise as it was for the rest of the world? So a few comments. First, we are not sure who is currently behind those attacks on the beepers. So currently, there are some assumptions. Israel is one of the names that are being guessed around, but there is no definitive confirmation from the officials in Israel. That's the first comment that I would like to make. And if you would like, we can go into the analysis of who else could have been behind those attacks. Regarding the surprise effect, so we've been seeing supply chain attacks in the past. We saw more than a decade ago the famous Stuxnet attack on the Iranian centrifuges, and it was probably a similar attack where some of the parts were modified during the supply chain, some of the software parts in this case, but we also have seen hardware modifications throughout the years. So if we're talking about what needs to be done, of what the adversary should possess, what capabilities they should have in order to carry out such an attack, we usually talk about three different things that need to happen. So the first thing, we analyze those attacks according to the intent or the motivation, who can be behind something like that. And it's very difficult for the intelligence apparatus to try and figure out the motivation of different parties. And usually the intelligence services fail to predict motivation of actors in the biggest geopolitical events like 9/11, like what we had in Israel in last October, like the collapse of the Soviet Union, Pearl Harbor, many examples. The second thing that those threat actors need to have is the capability, and we are familiar with the different states that probably have this kind of capabilities of infecting different supply chains of different factories throughout the world, and probably the US, probably China, probably Russia, maybe Israel, maybe others have this kind of probably capability and the opportunity. So one of the things that need to happen is to have a specific opportunity of why to act now. And we can discuss the different opportunities or questions around the opportunity that was yesterday. Bueno, nos dice Camila varias cosas. Primero, que todavía no estamos seguros de quién está detrás de las explosiones y de los ataques de ayer. Dice que por supuesto hay algunas suposiciones, pero que de momento no hay una confirmación definitiva de los oficiales de seguridad de Israel. También dice, respecto, usted le preguntaba si se sorprendió por, digamos, la capacidad tecnológica de este ataque. Dice que, pues, si es una alteración en la cadena de suministro, esto ya se ha visto antes. Se ha visto hace unos 10 años, más o menos hace una década, en Irán, donde también hubo alteraciones a la cadena de suministro y al software. Por lo que ya dice que actualmente en inteligencia se centran en 3 factores primordiales. El primero, en identificar quién puede estar detrás y cuáles son sus motivaciones. Y dice que normalmente esto para la inteligencia es muy complicado encontrar sobre todo la motivación detrás de estos ataques, y dice que esto es complicado en casos y en ataques como el 9/11 en Estados Unidos o lo que pasó en Israel en octubre pasado. El segundo es que analizan la capacidad de quién puede estar detrás y de los estados sobre todo que pueden estar detrás y que tienen la capacidad de la tecnología para poder alterar esta cadena de suministro. Dice que hay algunos países como Estados Unidos, como China, como Rusia y por supuesto Israel. Y la tercera, pues analizan la oportunidad, el momento que tienen para ejecutar ese ataque y que actualmente pues estén en esto es en lo que se están centrando. Quiero preguntarle al profesor que, claro, él dice que todavía no hay una confirmación de quién está detrás de esta operación ayer en el Líbano. Sin embargo, pues Estados Unidos ya dijo que no,
que ellos no estaban detrás. Él dice que otro de los países que tiene la capacidad de hacer una operación como esta es China, pero no se ven muy claras las motivaciones de China para tener una operación como esta en un país como el Líbano. Que si esto no deja claro que Israel es el que está detrás, que si él no cree que Israel es el responsable de esta operación militar, y si no es Israel, ¿quién? Professor Brodt, you already clarified that we don't know who is behind this operation. Who do you think it was? Because the US already stated they were involved, and China doesn't have any motivations for this attack. So for me, the answer would be Israel. Don't you think? I mean, and with your knowledge, who else could it be? I'm saying that Israel has not taken the responsibility for this action. There's, of course, obviously the probability or possibility that Israel was behind it, but we don't have any official confirmation of that. From what we know, Hezbollah is a terrorist organization with a lot of enemies, not just Israelis. They have a lot of enemies throughout the world. So again, when we try to figure out who is behind those attacks, we need to think who has the capability to do something like that, who has the opportunity to do something like that, and who has the intent or motivation to do something like that. And as I mentioned previously, I would be very careful in trying to analyze the motivations, because we are very bad at trying to figure out different motivations of different actors. Like Israel couldn't analyze properly the motivation of Hamas terror group on October last year. The United States could not predict the intentions of Al-Qaeda 9/11 or of the Japanese during Pearl Harbor, and we are generally not very good at predicting intentions, so I don't want to try to analyze the intentions of Israel, whether they had or not the motivation to do it. Nos dice Camila y reitera que Israel pues no se ha declarado la responsabilidad y que no ha tomado la responsabilidad de este ataque, que por supuesto existe la probabilidad, pero que lo que hay que analizar es quiénes tienen, vuelve y lo dice, la capacidad, la motivación y la oportunidad, que de hecho deja claro que la inteligencia es muy mala, pudiendo sobre todo prever esas posibles motivaciones y capacidades, que por ejemplo no lo pudo hacer Israel en octubre pasado con Hamas, que no lo pudo hacer Estados Unidos con Al-Qaeda antes del 9/11 y no lo pudieron hacer los japoneses en Pearl Harbor. Así que de este momento pues es difícil predecir esas intenciones y de momento pues no hay ninguna confirmación de quién está detrás del ataque. Hay un asunto que publica hoy The New York Times y es relacionado con la claridad de la meta estratégica, y dicen algunos analistas pues que no hay una meta estratégica clara, y sobre eso le quisiera preguntar al director Brodt. Director Brodt, I would like to ask you about, there is an article today in the New York Times. It talks about some analysts, they are considering that there is not a clear strategic goal behind this attack. Do you agree with that? What I agree is currently we don't see the tactics. So we haven't seen yet the strategic outcome. The attack yesterday and the follow-ups today, they're currently a tactic event. So usually when you see something like that, and under the assumption that Israel is behind it, then you would have expected that it would be something like an opening act for a fully blown war. And we don't see any follow-up offensive after the attack yesterday, except for the additional attacks that we see currently today. Also, we see exploding communication devices, which is a continuation of what we saw yesterday, but we don't see really any kinetic effect. We don't see any massive bombings. We don't see any ground invasion. So currently what we see is only tactical events. And I agree with you that it remains to see what's the strategy behind it. And I assume that in the next several days, it will become clearer. Nos dice Ana Cristina que actualmente pues lo que estamos viendo son eventos tácticos y que cuando uno ve algo así y bajo el supuesto nuevamente de que Israel está detrás y no con la confirmación, pues espera que este tipo de detonaciones fueran el acto inicial, el acto de apertura para una guerra a gran escala. Tendríamos bombardeos masivos, alguna operación terrestre, pero que de momento, salvo estas explosiones y detonaciones de ayer y las detonaciones que hemos tenido en la mañana de hoy, pues no tenemos este tipo de bombardeos o de operaciones a gran escala, por lo que de momento pues vamos
Vamos a ver qué sigue pasando. Queda, por supuesto, también a la espera de la confirmación de si Israel está o no detrás de los ataques, pero que esto se sabrá en los próximos días. A mí me gustaría saber, bueno, cómo se activaron estos beepers o cómo cree que se activaron estos beepers, porque los buscapersonas, como lo conocemos nosotros en América Latina, son una tecnología sumamente antigua. Mr. Brod, the question is, the beeper is a technology, antique technology, it's an old technology. How do you think that the beepers were activated? I don't know if with a remote control in Beirut, in the Lebanon? We can only guess together. So from what we know, terror organization and criminal organizations, usually they don't like to use advanced technology. They don't like to use computers. They don't like laptops, iPads, cell phones, and for several reasons. Cell phones, for example, besides the fact that they can be hacked because they have a lot of tech, they can also be traced. So the network operators, they usually know where the devices are, where the cell phones are, and this is because cell phones, they transmit their location to the telephone network constantly. Depending on the network, it can be every several minutes or even less than that. And this is because this architecture is done that way, because if you have a call incoming, then the network needs to know how to route the call, to which tower. You need to get service from the network, and this is why the network needs to know where you are. Obviously, terror organizations and criminal organizations, they don't like to announce where they are, and this is why they try to use communication technology that doesn't allow for location details to be gathered by the network or by anyone else. And beepers, pagers are a good example for that. Pagers, they don't have any capacity of sending information out. They can only receive data. They can only receive messages. So when you're sending a message to a specific beeper, when the message goes to the network, it actually goes to all of the devices, and the devices need to decide for which device this specific message is intended. But the message reaches all of the devices. And this is also one of the speculations about the activation mechanism, or the kill switch, if you will. So if you can in advance install some logic into those beepers that is currently waiting or always waiting for a specific message that is a kill switch, and once this message arrives, it can be actually a trigger to detonate the explosive material inside of the beeper. Nos dice Gonzalo que, bueno, como lo ha dicho en toda la entrevista, solo podemos intentar adivinar juntos qué fue lo que pasó ayer en el Líbano, porque pues no hay ninguna confirmación oficial de qué es lo que pasó, pero que sí las organizaciones criminales utilizan los beepers porque no son fáciles de rastrear ni de monitorear como lo pueden ser los computadores o los celulares, porque además no envían información, sino que solo reciben mensajes, y que justamente ahí puede estar la clave de lo que pasó, porque como no envían información, lo más probable es que hayan tenido algún tipo, como nos decía, de alteración en la cadena de suministro, donde se haya puesto algún tipo de explosivo que estaba esperando un mensaje o algún mecanismo que terminó causando la detonación. Mi pregunta es acerca de las consideraciones estratégicas y éticas que puede tener un país o una organización cualquiera que haya sido el responsable al utilizar este tipo, pues, de métodos que no son muy convencionales. Mr. Brod, my question is about the ethical and strategic consideration when any country or any organization, whatever it might be, chooses these unconventional methods. Are there any filters or barriers when making this decision? Well, I'm not sure how other countries are engaging in conflicts, in military conflicts, but specifically if indeed Israel is behind this kind of attack, then Israel usually uses, the military uses its legal advisors. So every strike, for example, every airstrike is being considered for collateral damage and been pre-approved by the legal advisors before doing something like that. And for this specific attack of pagers exploding, I think it was, in terms of military damage, it was targeted specifically for militants. So the assumption is that those pagers, only militants have them, only terrorists.
no innocent civilian should go with communication devices which belong to a terror organization. So in terms of collateral damage, I think it was very surgical, and it worked exactly on those who are members of a terror organization. It didn't even kill those their families or friends. It was very, very limited. So I think in terms of ethics, I've never seen an attack that targets, in this case, almost 3,000 people reached hospitals, and all of them, or 99% of them, are militants. So I think, as in ethical, I don't think we have any more ethical examples in the history of military conflict. Déjeme despedir, Lucas, al profesor Oleg Brot de la Universidad Ben Gurion en Israel y además pues veterano de las fuerzas de defensa israelí, antes de que usted haga la traducción. Professor Brot, thank you very much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you and trying to understand what we saw yesterday that amazed, I think, most of us in the world. Thank you so much and have a good day. Thank you for having me. Thank you. ¿Qué dijo al final, Lucas, de esa pregunta muy importante que le hace Jennifer sobre las consideraciones éticas de un ataque como este de un país a otro? ¿Lucas? Nos decía Camila, pues nuevamente lo mismo, que si Israel llega a estar detrás de este ataque, pues normalmente tanto Israel como todos los países usan algún tipo de asesoramiento legal y tienen en cuenta los efectos colaterales y el daño que va a causar, pero que de hecho este ataque en términos éticos y en términos del daño colateral fue muy limitado, y que es impresionante que un ataque teniendo como objetivo de casi 3.000 personas pues haya causado tan pocos daños colaterales, que de hecho los que llegaron a los hospitales, dice él, son cerca del 99% de militantes de Hezbollah. Así que de hecho dice que no hay ejemplos éticos de un ataque que fuera como tan milimétrico y tan deliberado que lograra causar ese daño, en teoría, dice él, tan solo en los objetivos a los que se buscaba atacar.